Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hay que morir para vivir. Queridos hermanos, esta paradoja del evangelio no la procesa jamás el mundo. La enseñanza de Jesús es opuesta, antagónica, contraria a lo que las voces de este mundo nos presentan y nos promueve. Cristo, que es camino, verdad y vida, por su gran misericordia, nos enseña cuál es la vía, el modo, cómo tenemos que vivir aquí y en vistas a qué meta para poder encontrar el sentido a la verdadera existencia. Este evangelio que acabamos de proclamar termina diciendo que el que sirve a Cristo será honrado por el Padre. Esta es la riqueza de los mártires y los santos. Esto es lo que nosotros debemos procurar alcanzar, ofreciendo todo nuestro dolor, nuestras lágrimas, sufrimientos, sacrificios, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y entendiendo con esta enseñanza bajo la luz y el discernimiento del Espíritu Santo, que para poder alcanzar vida verdadera hemos de ir luchando contra el fomes del pecado, las tendencias que todos padecemos y sufrimos a consecuencia del pecado original. Todas las tentaciones, las apetencias corporales, las propuestas indecorosas, inmorales, los vicios, a todo esto debemos darle muerte. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por nuestra propia fuerza imposible es. Mas con la gracia de Dios que nos está llamando e invitándonos para que demos muerte al pecado, será posible poder lograrlo. Y una vez que vayamos dando muerte en nuestro corazón a los rencores, resentimientos, deseos de venganzas, odios, a nuestro egoísmo, iremos descubriendo la verdadera felicidad y la auténtica serenidad que da el tener las riendas de nuestra voluntad en las manos para que ésta no se nos desboque ni se nos desvíe para ningún camino equivocado.
Esto es lo que tenemos que vivir haciendo mientras tengamos aquí en esta peregrinación del tiempo la oportunidad por la misma gracia de Dios para ir acercándonos cada vez más a las promesas de la vida eterna de Jesucristo nuestro Señor. Hoy celebramos al mártir San Lorenzo, el cual hasta su último suspiro oró, ofreció todo su sufrimiento y su martirio por la conversión de los pecadores, la conversión de los romanos, para que la fe de Cristo se extendiera desde esa ciudad eterna a todos los confines de la tierra. Permítanme compartir en este día dedicado a este mártir su historia, en la que nos da a conocer cómo se entregó por completo a Cristo y en quién lo sirvió. En el año 257, cuando llegó San Sixto a ser el Papa, ordenó a Lorenzo como diácono. Y aunque todavía era muy joven, lo nombró como el primero de los 7 diáconos para servir en la Iglesia de Roma. Este cargo, esta posición, como en todos los servicios que la Iglesia nos confía, llevaba gran responsabilidad. Y en el caso del diácono San Lorenzo, le confiaban el cuidado de los tesoros de la Iglesia y la administración óptima de estos tesoros para distribuir sus ingresos entre los pobres. Ya desde aquí debemos caer en cuenta que todo cuanto venga a nuestras manos, a nuestra vida, es nada más que dado en calidad de administradores, pues todo es de Dios. Los dones, los carismas, nuestras capacidades, nuestra vida, los dones sobrenaturales y también los dones naturales, todo es de Dios y se nos ha puesto en nuestras manos para que lo administremos según su santa voluntad. Así lo supo hacer San Lorenzo, quien ese mismo año, el año 257, el emperador Valeriano publicó un edicto de persecución feroz, donde ordenaba que se matara, que fueran ejecutados inmediatamente los obispos, los presbíteros y los diáconos de la Iglesia. Y es que cuanto más se cumple mejor el mandamiento del amor, de la caridad, más molesta a los poderosos que caminan en tinieblas y en sombras de muerte. Así, el Papa San Sixto fue arrestado y cuando conducían a este santo varón a su ejecución, se cuenta que su diácono Lorenzo iba llorando, lo seguía dolido por aquel martirio del Papa a quien él servía. Fue en este momento que el Papa San Sixto, en aquel momento tan extraordinario, le ordenó delante de sus verdugos y de quienes estaban ahí que distribuyera los tesoros de la Iglesia entre los pobres. Y por supuesto, el diácono Lorenzo
dio cumplimiento a lo que el Papa le ordenó. Se cuenta que dispuso de las cosas valiosas que tenía bajo su cargo para aumentar la suma y distribuir el alimento, la medicina, pero sobre todo la palabra de Dios, el Evangelio, a los pobres de la ciudad. En aquel tiempo, la Iglesia de Roma, además de proveer para sus ministros, mantenía 1.500 pobres y hasta compartía la ofrenda con países lejanos. Esto es el cumplimiento de las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Entonces el prefecto romano le dio la orden a San Lorenzo que le entregara los tesoros que tanto había oído hablar que poseía la iglesia, y él prometió mostrárselos. Es increíble esta escena en la que se nos cuenta que al tercer día, en lugar del oro y la plata que esperaba ver el prefecto romano, lo que le llevó el diácono Lorenzo fueron los pobres que él había ido a reunir, recogiéndolos, congregándolos de toda la ciudad de Roma. Aquel acto que no mentía, porque en el corazón del diácono los verdaderos tesoros eran sus pobres, enfureció al prefecto romano y dio la orden que quemaran lentamente en una parrilla a Lorenzo. La orden fue ejecutada sin misericordia, pero increíblemente se cuenta en el martirio de Lorenzo que, fortalecido y socorrido por la gracia de Dios, hasta encontró fuerzas para burlarse de los tormentos y de sus mismos verdugos. ¿Cuál es la enseñanza primordial que debemos sacar en este martirio de este diácono Lorenzo para todos los tiempos? El verdadero tesoro que ustedes y yo tenemos es la fe. Y por esa fe en Jesucristo, las acciones caritativas que nos llama a la recta administración de lo que Dios ha puesto y ha confiado en nuestras manos. Porque dando es como recibimos. Debemos morir al egoísmo, a la ambición, a la codicia, que a tantas almas aleja de la voluntad de Dios y del cumplimiento de la caridad. No olvidemos que por mucha riqueza que podamos amasar y acumular en este mundo, cuando salimos de él, todo aquí se quedará. Y aquello que con tanto sacrificio a lo que te dedicaste traicionando a Dios para entregar tu corazón a los ídolos materiales, otro llegará y lo despilfarrá, lo va a despilfarrar porque no le ha costado. Hermanos, que este día le pidamos al Señor que nos dé la gracia de dar muerte en nuestro corazón a todo aquello que impide ser verdadero discípulo de Cristo, un óptimo administrador de todo lo que de su bondad y su misericordia hemos recibido. Que no se nos olvide, como dice el Evangelio de hoy
en esta fiesta del diácono Lorenzo. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. No se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. No podemos servir a Dios y al dinero. Amén.